Deseo contarles un relato bíblico para ponerlos en contexto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, verso 27 al 30, dice así: En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El profeta Agabo predijo que venía una gran hambre, producto de una gran sequía sobre la tierra, y los hermanos de Jerusalén, en especial, iban a padecer por este sombrío acontecimiento. Hay que mencionar que en el momento de la profecía de Agabo todavía no estaba ocurriendo la hambruna. Si fuera así, no sería una profecía. Este evento, la gran sequía, ocurrió en la época del emperador romano Claudio, quien gobernó desde el año 41 hasta el 54 después de Cristo. Los historiadores romanos, Suetonio y Tácito, lo señalan al igual que el historiador judío Flavio Josefo, quien se refiere al mismo tema en 3 ocasiones, haciendo notar que fue sobre todo en tiempos del procurador Tiberio Alejandro, en el año 46 al 48, cuando más gravemente el hambre afectó a Palestina. Está pues en perfecta armonía con los documentos profanos esa alusión de Lucas al hambre predicha por Agabo, que vino bajo Claudio. Antes que ocurriera esta gran sequía, los hermanos de Antioquía determinaron ayudar a los hermanos que habitaban en Judea, Jerusalén, enviándoles suministros para paliar, atenuar, aminorar esta desgracia. Los fieles de Antioquía no habrían esperado a la etapa más crítica para organizar y enviar su colecta, sino que lo habrían hecho antes en previsión del futuro, tanto más que, sin duda, tenían noticia de la penuria, agravada ahora por las carestías en que se desenvolvía la comunidad en Jerusalén. Penuria que seguiría también en el futuro y que obligaría a Pablo a organizar frecuentes colectas en su favor. Podemos confrontarlo con lo que dicen Romanos 15, 25 al 27, Primera de Corintios 16, 1 al 3, Gálatas capítulo 2, verso 10, Segunda de Corintios capítulo 8, verso 1 al 24, Segunda de Corintios capítulo 9, verso 1 al 14. Todos esos textos que he mencionado son alusivos a las colectas, ofrendas hechas para enviar donativos, ayuda a Jerusalén. Esos textos, hago énfasis, se refieren a un hecho circunstancial, contingente, eventual. Supongamos que en algún lugar de una nación ocurre una desgracia y todo el país se duele, consterna por esta tragedia y resuelven de manera espontánea enviar ayuda a los coterráneos en desgracia. La gente entonces hace colectas y cada quien aporta algo con el fin de ayudar.
Otro caso. En una congregación un hermano, cabeza de hogar, sufre un accidente y a raíz de ello no puede trabajar y no tiene para sostener su hogar ni comprar los medicamentos que necesita para su recuperación. Los hermanos de la congregación, dolidos por este hecho, haciendo honor a lo que dice en Primera de Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los hermanos de la congregación, impelidos por el amor cristiano, hacen un esfuerzo y ayudan al hermano hasta que se recupere. Bueno, esto fue lo que ocurrió con la desgracia ocurrida en Jerusalén, producto de la gran sequía. Ese es el contexto de lo escrito en los versos anteriormente aludidos. Esos versos bíblicos enseñan que eran ofrendas recolectadas para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Pero esos versos jamás indican, ilustran qué significa o deba interpretarse que es el cómo deben sostenerse las personas llamadas a ministerio. En otras palabras, esos versos no son alusivos en ningún momento como el salario para las personas llamadas a ministerio. Pero las personas que están en contra del diezmo alegan que en la época de gracia se debe dar es ofrenda, según lo que la gente proponga en su corazón, y conjeturan, presumen que Pablo estaba asomando como mandamiento la ofrenda voluntaria, como el nuevo régimen de salario a las personas llamadas a ministerio, cuando en realidad Pablo ni siquiera insinuó en esos versos el sostenimiento de los ministerios, sino, repito, era la ofrenda para ayudar a unos hermanos en desgracia. Observemos el argumento de algunas personas que están en contra del diezmo, usando los versos que hablan de la ofrenda a los hermanos necesitados en Jerusalén y la redirigen o le dan otra interpretación, que significa el salario de las personas llamadas a ministerio. Comentario número 1. ¿Cuál es la forma? Ah, ok, porque vos me vas a decir, ok, listo. El diezmo, entonces nosotros no tenemos que diezmar. ¿Y cómo se sostiene la iglesia? Pues es muy sencillo. Lo que pasa es que si la gente realmente leyera la Biblia, cosa que no lo hacen, o sea, lo leen muy por arriba, se darían cuenta de que todo esto está explicado. En 1 Corintios, capítulo 16, dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Sencillo, una vez a la semana, uno junta un dinero, según dispuso en su corazón, según la capacidad de sus ingresos, y cuando va el fin de semana a la iglesia, lleva ese dinero. Ahora preste atención a esta otra forma de argumentar. Comentario 2. Pablo en 2 Corintios 8, del 10 en adelante, dice, refiriéndose al dinero: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene.
No se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. ¿Qué nos está diciendo Pablo acá? ¿Cómo debemos movernos los cristianos con el dinero? Esto es muy sencillo. Primero tenemos que entender que los cristianos, que la Iglesia de Jesucristo es una familia. Somos una familia. Y estamos para ayudarnos y para apoyarnos los unos a los otros. Y el buen uso del dinero se ve reflejado cuando vos de corazón ayudás a tu familia. Me refiero a tus hermanos. Vamos a poner un ejemplo. Hay una congregación de 20 personas y una se queda sin trabajo, ¿sí? Entonces, realmente todos preocupados le dicen, ¿cuánto necesitas para vivir? Y la persona te dice, voy a poner un ejemplo en dólares. Necesito $1,000. Ok, ¿cuántos somos? Y somos 20. ¿Podemos poner $50 cada uno, $100 cada uno durante 3 meses? Sí, claro que podemos. Ok, acá tenés 3 meses, un sueldo para que puedas buscar trabajo. Fíjese en este alegato sobre el verso que se apoya. Comentario número 3. O puede dar más del diezmo, puede dar más o puede dar menos. Y nadie tiene por qué juzgarlo, porque dice la Biblia, la verdadera estructura económica de la iglesia está, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo se mantenía la iglesia? Con ofrendas voluntarias. La ofrenda es mucho más que el diezmo. Porque el diezmo tiene una cifra. Y usted da la cifra por obligación, porque le toca, porque no quiere irse al infierno. La ofrenda es algo que a usted le nace, brota de su corazón. Y puede ser el 10%, el 20%, el 30%. Lo que hay que dar es generosamente. Eso sí nos enseña la Biblia. A ser generosos, a no ser tacaños, a ofrendar. Lo que a continuación escuchará es interesante. Comentario número 4. Ahora Dios nos deja para que nosotros escojamos libremente. Dios ama al dador alegre. Para que nosotros decidamos cuánto merecen las bendiciones que Dios me ha dado, darle yo a su reino. Dice en 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, esta es la ley de la ofrenda en el Nuevo Testamento. Hagan ustedes de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Ya no dice Pablo el diezmo. Ya no menciona ninguna cantidad. Lo deja a la libertad que tenemos en Cristo, según haya prosperado. Entonces, lo que yo le doy a Dios es de acuerdo a mi prosperidad, a mis entradas. Que vendí una casa, le doy el diezmo a Dios, o el 15%, el 20%. Vendí un coche, todo lo que me entre, todo lo que sea ingreso, tengo que darle, apartar algo a Dios, y eso mi corazón lo voy a decidir. Para que cuando yo llegue, dice Pablo, ya no se recojan ofrendas. Prestó atención que en el comentario 1 y 4 recurrieron a 1 de Corintios, capítulo 16, versos 1 y 2. Bien, leamos esos versos en su contexto. 1 de Corintios 16, verso 1 al 3. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo
a Jerusalén. Repito, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Escuchó bien que dice, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo estaba hablando de la ofrenda o recolecta que se hacía para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén que estaban en desgracia, motivado a la gran hambruna. En el segundo comentario, la persona que argumenta se apoya en 2 de Corintios capítulo 8, verso 10 al 15. Todo el capítulo 8 de 2 de Corintios nos habla precisamente de la ofrenda para los santos de Jerusalén. Veamos el contexto. 2 de Corintios 8:4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. 2 de Corintios 8:19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Otra cosa sumamente importante para la reflexión es lo que dice en 2 de Corintios 8:10. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. La iglesia de los Corintios tenía años de fundada, pero en ese momento Pablo hace la referencia que ellos apenas comenzaron a dar la ofrenda para los santos desde el año pasado. Tenían tan solo un año en esa práctica. ¿Qué nos dice tal indicación? Primero, lo obvio, que era una ofrenda por contingencia para ayudar a unos hermanos en necesidad. Y segundo, que no estaba hablando de ningún salario para el sostenimiento de las personas llamadas a ministerio. En el comentario 3, dice la persona que argumenta que la verdadera estructura económica de la iglesia está en 2 de Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero este es el contexto. 2 de Corintios 9:1 y 2. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Los que argumentan que la forma del sustento de las personas llamadas a ministerio es por medio de la ofrenda, ellos alegan, se llenan la boca, se ufanan, presumen que ellos tienen la interpretación correcta. Observe la actitud parca, solemne, seria, formal, circunspecta, para asegurar que tienen la correcta y verdadera interpretación. Capítulo 6, versículo 3, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y no sabe nada del ir acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, malas sospechas, disputas de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Vamos a ver qué dice la palabra
acerca de los diezmos y la ofrenda. La palabra es Dios, la palabra era Dios, era con Dios y la palabra es Dios. Los diezmos y las ofrendas, de acuerdo a las Escrituras. Y esto es lo que nos interesa. Vamos a darnos cuenta al final de este estudio que muchas personas van a ser liberadas de toda doctrina en su corazón. También quiero decirles que conozco a profundidad esta doctrina. Hace muchos años estuve en una iglesia pentecostal y me enseñaron en el seminario de la iglesia pentecostal todo lo relacionado con esta doctrina, pero también he conocido, estudiado otras posiciones. Quiero pedirle que usted abra su mente y abra su corazón. No se cierre simplemente a decir, es que le falta mucho estudiar, usted no sabe nada, vaya, estudie, y lo comienzan a insultar a uno, sin antes escuchar los argumentos. Y puede que usted no esté a favor, o puede ser que usted tenga una opinión distinta, es normal. Durante la historia de la iglesia muchos han pensado diferentes cosas alrededor de este tema. Así que no tiene nada de raro ni nada de extraño que usted y yo opinemos diferente, y no por eso vamos a dejar de ser hermanos. Desde que la posición sea teológicamente sustentable, sostenible y que no violente los principios fundamentales de la Escritura. Estoy convencido que los argumentos que emplean para afirmar que el nuevo régimen de salario es la ofrenda está cimentado en una interpretación hermenéutica viciada, lo que en teología se llama eisegesis. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis es la interpretación de un texto, usualmente de la Biblia, que demuestra la parcialidad y prejuicios del intérprete, y no el significado real del texto. El intérprete que practica esto le inserta ideas al texto que no están expresadas en el mismo. Tenemos una expresión que se ha hecho un cliché, una expresión mecanizada, pero que en la práctica no se toma en cuenta. Es aquella que dice sacar el texto del contexto para hacer un pretexto. Este tema tocado en este mensaje es ejemplo más evidente de textos sacados de contexto. Fíjese que personas que están en contra del diezmo no están de acuerdo que esos textos aludidos significan que es el salario de la persona llamada a ministerio. Observe. Lo que el creyente sí debe aportar son las ofrendas, y estas deben ser para los creyentes que están en necesidad, no para mantener a los pastores. Veamos el único pasaje que habla de las ofrendas para los cristianos. Dice así: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Con todo lo que sabe hasta ahora, mi consejo cristiano es que ofrende conforme a su corazón y a sus necesidades propias. Y si quiere ofrendar, hágalo alegremente, y no lo haga bajo la figura del diezmo, que lo hará caer de la gracia a la maldición de la ley. Esta persona que recién escuchó alude a 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2, y reconoce que las ofrendas son para ayudar a los creyentes que están en necesidad, y no para el sostenimiento de la persona llamada a ministerio. Bueno, nos gustaría ver una conversación pública entre él y las personas que también están en contra del diezmo, pero que emplean los versos de Romanos 15, desde el verso 25 al 27, 1 Corintios 16, 1 al 3, Gálatas 2, 10, 2 Corintios capítulo 8, verso 1 al 24, 2 Corintios capítulo 9, verso 1 al 14, en la cual usan para estar en contra del diezmo.
eso genera confusión. En mi reflexión analizo que este error de interpretación pudo ocurrir por dos motivos. Sea cual sea, los dos motivos son dignos de censura, de tacha, de reprensión. El primer motivo pudo ser por ser neófitos. El segundo, por animadversión a este mandamiento, y los llevó a tergiversar y descontextualizarlo. El título del mensaje es la ofrenda, la sustitución del diezmo. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duerep.